Hola, muy buenos días para todos, que el Señor les guarde y les bendiga en este día maravilloso, día que Dios ha planeado para ti, en donde sabemos y conocemos que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Saludándolos a través de la emisora Radio Renacer y a través de este canal de YouTube, Mi Primer Café. Hoy quiero compartir una palabra que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, una carta que ha sido escrita por el apóstol Pablo, dando instrucción a la iglesia de Corinto por muchas cosas que se veían, por muchas habladurías que ya tenían, y también el tratar de ver lo que quizás externamente somos nosotros y no internamente. Dice la palabra del Señor: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según en la carne. Quiero dejarlo hasta acá un momentico para que vayamos desarrollando esto, y es poder ver lo que Dios había desarrollado en el corazón de Pablo, una humildad, y para que a través de esa humildad siempre el mensaje del Señor se llevara a cabo. Sin embargo, lo que había dentro del corazón de Pablo, al tratar de ser celoso con el Evangelio, también lo llevaba a tener que reprender si era necesario, a tener que exhortar y a tener que llamarle la atención a la iglesia en el momento que se estuvieran haciendo mal las cosas. Pablo decía: en el momento que me encuentre con ustedes, espero que hablemos de tú a tú, que se solucionen las cosas y no que tenga que usar esta osadía, porque hay muchas personas que nos tienen a nosotros de una manera incorrecta. Hay muchos que están hablando que yo ando según la carne, y esto nos lleva a nosotros a pensar, bueno, ¿cuál era el fin de todas estas cosas? ¿Qué era lo que estaba pensando cada persona? ¿Qué había en el corazón de cada uno de ellos? ¿Quién era Pablo en ese entonces para sus vidas? Pablo sigue diciendo en el versículo 3, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Voy a dejarlo hasta acá. Y es muy interesante poder ver cómo Pablo predica o lleva el mensaje a aquellos que de una u otra manera actúan hablando mal de los demás, en este caso hablando mal de Pablo. No sé quizás cómo era su forma de vestir, cómo estaba en aquellos momentos, pero Pablo tuvo que vivir las duras y las maduras, como dicen por ahí. Pablo tuvo que vivir el hambre, Pablo tuvo que vivir la desnudez, y Pablo tuvo que sentir muchísimas cosas. Y vemos en el versículo 3 en donde Pablo les dice: sí, realmente estamos andando en la carne, nosotros somos cuerpo y andamos en la carne, pero no vivimos según lo que la carne nos pide, no vivimos según los deseos de nuestra propia carne, sino más bien militamos no como carnales, sino que tomamos más bien las armas poderosas que Dios nos está ofreciendo para destruir todas las fortalezas. ¿Cuáles eran esas fortalezas? Los argumentos que se levantaban en muchos, los conflictos que habían allí, la palabrería, la vana palabrería, el juzgamiento, el señalamiento. ¿Qué se estaba levantando allí? Se estaba levantando murmuración, chismes, se estaba hablando mal de aquel hombre que había un día constituido o edificado un lugar para que se predicara la palabra del Señor, pero ahora estaban hablando mal de aquel varón, y este varón les estaba diciendo: mira, ustedes están yendo en contra del conocimiento de Dios.
Una vez más se están preocupando por las cosas externas más por lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso Pablo decía, nosotros si somos de Cristo tenemos que llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia del Señor, y si no, de nada vale, de nada sirve. Ustedes pueden decir que son, ustedes pueden haber conformado una autoridad, ustedes pueden haber conformado una iglesia, una congregación, pero no están siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Y Pablo acá los está llevando, aunque nosotros seamos castigados en la desobediencia, a medida que vamos siendo obedientes y vamos siendo perfectos, también es necesario que se castigue, es decir, que se reprenda, que también es necesario que se les siga enseñando, porque a veces nos las damos de que no las sabemos todas. Y ahí cometemos el error. Mire cómo muchas personas se levantaban a tratar de desvirtuar, no ni siquiera o a quitar a Pablo de en medio, sino que estaban prácticamente yendo en contra del Evangelio. Y en el versículo 7 dice, ¿miráis las cosas según la apariencia? Por eso digo yo acá, ¿quién sabe cómo se hallaba Pablo? Recuerde, Pablo estaba en la cárcel. Pablo a veces no tenía para comer. Pablo, me imagino que para vestirse mucho menos. Pablo tuvo que pasar una situación difícil que inclusive él mismo dijo, yo sé vivir abundantemente y escasamente. Yo creo que cuando hablaba abundantemente era cuando convivía con su papá, cuando tenía una herencia, cuando era un hombre muy reconocido ante la sociedad. Pero cuando empezó a seguir a Cristo se le cerraron todas las puertas y empezó a sufrir el hambre, empezó a sufrir la escasez, empezó a tener problemas. Aunque la iglesia u otras iglesias intentaron apoyarlo para que se mantuviera el ministerio, Pablo prácticamente estaba diciendo, ¿están mirando las cosas según las apariencias? ¿Están hablando por lo que ustedes ven externamente? Porque ustedes saben quién soy yo. Yo les he dado ejemplo, les he dado testimonio, he hablado respecto al amor de Cristo y prácticamente una vez más les estoy enseñando a cómo vivir con Él. Y esto debe de inquietar bastante nuestro corazón, porque a veces nosotros vivimos así. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Que a Pablo no le preocupaba, era cómo vivía de una manera conscientemente delante de Dios. Su conciencia estaba tranquila. Su conciencia era pura. ¿Por qué? Porque obedecía al máximo al Señor y cuánto más en su predicación. Por eso, mi amado, quizás existirán personas que se levanten en contra de nosotros. Quizás habrán habladurías, quizás tú estás pasando por un mal momento y hablarán de ti y dirán, ese qué siervo de Dios será, ese qué líder de Dios será, ese qué personaje del que hablan será. No, ese no tiene nada, ese de Dios no tiene nada. Mire la situación, la condición, la enfermedad, mire cómo se está dividiendo su hogar, eso de Dios ¿qué será? Mira, cuando nosotros estamos haciendo bien las cosas y tenemos una conciencia tranquila, es necesario que sigamos avanzando. Esto no detuvo a Pablo en absolutamente nada. Al contrario, Pablo les llama la atención. Él les estaba enseñando todas las cosas que Jesucristo le había enseñado. Entonces, es importante poder encontrar esto, que si nosotros somos personas que, nos identificamos como la iglesia de Corinto al tratar de hablar de los demás, sin tener realmente el conocimiento de lo que hay dentro de nuestro corazón, cuidémonos de todo esto. Pero si quizás estamos pasando por lo que Pablo tuvo que enfrentar, al ver cómo otros le señalaban y murmuraban y demás, vuelvo y te repito, sigue avanzando, sigue caminando, no te detengas, porque el propósito que Dios tiene es precisamente contigo, no con los demás y mucho menos con este tipo de personas que se levantan contra ellos. Sin embargo, acá estamos viendo cada vez que nosotros tratemos en cumplir las Escrituras, vamos a derribar todas esas cosas que se levantan en contra de nuestras vidas. Tenemos la seguridad, tenemos la certeza, tenemos la autoridad del Señor, pero también tenemos el aval de parte de Él, así que hay que seguir hacia adelante. Sigue dando ejemplos, sigue dando testimonio. Fue lo que Pablo estaba enseñando. Aunque estemos andando acá en la carne, aunque nuestra vida quizás aparentemente se muestre una vida destruida, yo te digo algo, no te limites y no te detengas, porque el propósito de Dios se cumplió en Pablo a medida que él siguió creyendo en el Señor y perseverando
en el Señor. Si este mensaje te ha gustado, te invito a que le des me gusta, que lo compartas con todos tus contactos. También te invito a que si no te han suscrito, suscríbete y dale clic a la campana y coloca todos para que todos los días te lleguen todas las notificaciones de este canal por medio de YouTube. También te invito a que por YouTube también comentes todo lo que el Señor está hablando a tu corazón y por qué no, también poder dar un mensaje, o si tienes peticiones de oración también los podemos recibir por este medio, pero también por el chat de la emisora Radio Renacer. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. Chao, chao.